Un saludo nuevamente y continuamos con este apasionante recorrido por la historia del cristianismo. Vamos a la etapa número 6, que es la conquista y la reforma. Este periodo va desde la caída de Constantinopla hasta fines del siglo XVI, en el año 1600. Como bien lo indica el nombre que le hemos puesto a este periodo, durante él tuvieron lugar dos episodios bastante importantes en la historia del cristianismo. Primero, el descubrimiento y conquista de América, y segundo, la reforma protestante. El descubrimiento y la conquista son bien conocidos, aunque rara vez pensamos en ellos como parte de la historia de la Iglesia. Pero lo cierto es que en un periodo de escasamente 100 años, las naciones europeas se derramaron por el resto del mundo y especialmente por América. Y a causa de ello se multiplicó enormemente el número de los que se llamaban cristianos. Esto es parte de nuestra historia y ha dejado su huella en nuestro modo de vivir, en nuestra fe. Por lo tanto, debemos estudiarlo. Con respecto a la reforma, en el año que normalmente se señala como su comienzo, es el año 1517, cuando Lutero clavó sus famosas 95 tesis. Aunque, como vimos en el periodo anterior, ya había movimientos reformadores desde mucho antes, lo cierto es que fue con Lutero y sus seguidores que el movimiento cobró un ímpetu incontenible. Es importante resaltar que no todos los que abandonaron el catolicismo romano se hicieron seguidores de Lutero y de sus puntos de vista. Pronto así surgió otro movimiento en Suiza, bajo la dirección primero de Ulrico Zwinglio y luego de Juan Calvino, que dio origen a las iglesias que hoy llamamos reformadas y presbiterianas. Otros tomaron posiciones más radicales y sus enemigos les pusieron el nombre despectivo de anabaptistas. ¿Qué quiere decir anabaptistas? Eran rebautizadores. Se refiere a un doble bautismo, ya que quienes se bautizaban de adultos seguramente ya se habían bautizado cuando eran bebés a través de la Iglesia Católica, con el objetivo de centrarse ahora en la misión y el ministerio de Jesucristo. De ellos vienen varios grupos, tales como los menonitas, quienes me llamaron grandemente la atención. Ellos son una iglesia desprendida de sus antecesores. Los anabautistas, estos se separaron de las iglesias luteranas y reformadas en Holanda y Suiza durante el siglo XVI. Fue un sacerdote católico holandés con 12 años de ministerio llamado Menno Simons quien le dio nombre a su movimiento. En Inglaterra hubo una reforma de carácter muy particular, la cual, junto con seguir la teología de los reformadores, especialmente la de Calvino, mantuvo sus viejas tradiciones en cuanto al culto y el gobierno de la iglesia. Esta era la iglesia de Inglaterra, de donde surgen las iglesias que hoy llamamos anglicanas y episcopales. En parte como respuesta a la reforma protestante y también en parte debido a su propia dinámica interna, la Iglesia romana también pasó por un periodo de reforma, que a veces se llama contrarreforma, pero que es mucho más que eso. Hacia fines del periodo, y no sin luchas, incluso guerras, el protestantismo había echado profundas raíces en Alemania, Inglaterra, Escocia, Escandinavia y Holanda. En Francia, particularmente, tras largas guerras en que la región fue un factor importante, se había llegado a una situación en la que, aunque el rey era católico, se toleraba a los protestantes. En cambio, en España, Italia, Polonia y otros países, los brotes de protestantismo, a veces bastante fuertes, habían sido extirpados a la fuerza. Así pasamos a nuestra séptima etapa, que va desde los siglos XVII al siglo XVIII. Durante este periodo, las fuertes convicciones religiosas de diversos grupos, especialmente los católicos y los protestantes, llevaron a cruentas guerras.
En algunos casos, estas guerras diezmaron mucho la población. En Alemania y buena parte de Europa tuvo lugar la Guerra de los 30 años, y posiblemente la más sangrienta que Europa había visto hasta entonces. En Francia se abandonó la anterior política de tolerancia, y en Inglaterra tuvo lugar la Revolución Puritana, que llevó a la guerra civil, la ejecución del rey Carlos I y otra serie de guerras para poner fin y llegar a una situación muy parecida a la que existía antes de la Revolución. Tras todas estas guerras se encontraba el espíritu inflexible de las diversas ortodoxias, tales como la católica, la luterana y la reformada. Para cada una de estas ortodoxias, cada detalle de doctrina era sumamente importante y por lo tanto no se debía permitir la más mínima desviación de la ortodoxia más estricta. El resultado fue no solo las guerras mencionadas más arriba, sino también una serie de interminables contiendas entre católicos, luteranos y reformados, quienes no lograban ponerse de acuerdo. Ni siquiera sus propios compañeros de religión se podían poner de acuerdo. Una de las diversas reacciones a esta ortodoxia estricta y al daño que estaba causando fue el auge del racionalismo. Surge entonces el racionalismo. Otra consecuencia también fue el surgimiento de una serie de posturas que subrayan más la experiencia y la obediencia que la ortodoxia. Tales fueron el pietismo y el movimiento móravo entre los luteranos y el metodismo entre los anglicanos. Otros descontentos, tanto con la ortodoxia como con el pietismo, surgieron la opción espiritualista y se dedicaron a buscar a Dios, no ya en la iglesia o en la comunidad de creyentes, sino en la vida interna y privada. Otros, en fin, decidieron abandonar Europa y partir hacia lugares donde esperaban establecer una nueva sociedad regida por los principios que ellos consideraban esenciales al Evangelio y que a veces incluía la intolerancia hacia cualquier posición distinta a la de ellos. Este fue el origen de las colonias británicas en Nueva Inglaterra. Vamos a nuestra penúltima etapa, entonces, la etapa número 8, que es el siglo XIX. Este fue el gran siglo de la modernidad. Comenzó con una serie de convulsiones políticas que les abrieron el paso a los ideales de la democracia y de la libre empresa. La independencia norteamericana y la Revolución Francesa, y luego la independencia de las naciones latinoamericanas. Parte del ideal de estas nuevas naciones era la libertad de conciencia, de modo que nadie se le obligaba a afirmar aquello de lo que no estaban convencidos. Pero esto, unido al racionalismo, que ya venía ganando adeptos desde el periodo anterior, llevó a muchos a pensar que solamente una fe estrictamente racional era compatible con el mundo moderno. Esta actitud se puso de manifiesto especialmente entre los teólogos protestantes, sobre todo en Alemania, pero también en otras partes. Este fue el origen del liberalismo, una doctrina muy difundida en el siglo XIX. Si el protestantismo, o al menos sus teólogos y portavoces y académicos, erraron en mostrarse demasiado abiertos a las innovaciones del mundo moderno, el catolicismo siguió el camino contrario. Prácticamente todo lo que fuera moderno, la democracia, la libertad de conciencia, las escuelas públicas, todo le parecía herejía a la Iglesia Católica y como tal lo condenó el Papa Pío IX. Además, como parte de esta política reaccionaria, fue durante este periodo que el Papa fue declarado infalible en el Primer Concilio Vaticano en el año 1870. Por otra parte, mientras en Europa muchos pensaban que el cristianismo era cosa del pasado, fue durante este periodo que la fe cristiana alcanzó tal expansión geográfica que por primera vez vino a ser verdaderamente universal. Ciertamente, uno de los elementos más importantes de la historia de la Iglesia durante el siglo XIX
fue su expansión misionera, especialmente la protestante, en Asia, Oceanía, África, el mundo musulmán y América Latina. Y bueno, vamos entonces al final de nuestro recorrido. Entremos en la etapa número 9 y es el fin de la modernidad. Los principios racionalistas de los siglos anteriores, especialmente en su aplicación a las ciencias y la teología, arrojaron resultados inesperados. En el apogeo de la modernidad, se pensó que la humanidad se asomaba a una época gloriosa de abundancia y felicidad. Perdón. Todos los problemas humanos tendrían solución mediante el uso de la razón y de su hermana menor, la tecnología. Las naciones industrializadas del Atlántico, del norte, es decir, Europa y Estados Unidos, llevarían al mundo hacia ese futuro mejor. Pero el siglo XX se ocupó de ponerle fin a tales sueños, con una serie de acontecimientos que mostraron que la supuesta promesa de modernidad no era sino un sueño. En todo el mundo ocurrió una rápida descolonización. Esto fue parte del fin de la modernidad. Pues lo que ocurrió fue que se perdió confianza en las promesas de la modernidad, que habían sido la justificación de la empresa colonizadora. En Asia, África, América Latina hubo una fuerte reacción tanto política como intelectual contra el colonialismo y el neocolonialismo. Para analizar el impacto de esos acontecimientos en la vida de la Iglesia, lo más sencillo es comenzar siguiendo el curso de las tres principales ramas del cristianismo. A principios del siglo XX, toda la Iglesia oriental se vio sacudida por la Revolución Rusa y por su impacto en Europa Oriental. El marxismo, tal como se le aplicó en la Unión Soviética, era una versión de la promesa moderna. Pero hacia finales del siglo XX resulta claro que la empresa había fracasado y la Iglesia rusa, que por varias décadas había tenido que existir bajo fuerte presión gubernamental, mostraba nuevas señales de vida. El catolicismo romano continuó su lucha contra ciertos aspectos de la modernidad a través de toda la primera mitad del siglo. Fue a partir de 1958, con el advenimiento al trono papal de Juan XXIII, que esa iglesia comenzó a abrirse al mundo moderno. Pero ya para entonces el mundo al que la iglesia se abrió se movía rápidamente hacia la posmodernidad y la tecnología que siguió al Segundo Concilio Vaticano se volvió cada vez más crítica de la modernidad. El optimismo de los teólogos protestantes liberales en Europa se vio sacudido por las dos guerras mundiales. Lo mismo sucedió en los Estados Unidos, aunque en menor grado y más lentamente. En cierto modo, la rebelión de Karl Barth contra el liberalismo fue un primer anuncio de la necesidad de una teología postmoderna. En los Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y los conflictos y crisis sociales de fin de siglo jugaron un papel muy parecido. Por otra parte, en todas las tradiciones cristianas hubo también una reacción paralela al anticolonialismo. Las iglesias jóvenes, producto de la empresa misionera, comenzaron a reclamar su autonomía, su derecho y obligación de interpretar el Evangelio dentro de su propio contexto y desde su propia perspectiva. En América Latina, una de las más notables manifestaciones de esta tendencia fue el auge del famoso movimiento pentecostal. En otras partes del mundo, las minorías étnicas y culturales dentro de la iglesia, así como también las mujeres, hicieron oír su voz. Y el resultado fue un nuevo tipo de ecumenismo. El movimiento ecuménico había surgido principalmente del impulso y la necesidad misionera. Ahora, con el auge de las iglesias jóvenes, tomó un nuevo giro. Lo mismo puede decirse del movimiento misionero mismo, en el que las iglesias jóvenes ocuparon un lugar cada vez más importante. Y hasta aquí llega este recorrido por la historia fascinante y apasionante del cristianismo.
Te invito nuevamente a tomar el texto que se les ha provisto para que puedas profundizar en detalle aquello que te haya llamado la atención. A partir de la página 8 encontrarás en profundidad cada una de las 9 etapas. Y la segunda actividad que voy a estar evaluando en este módulo será la que encuentras en la página 30. Esta consiste en ver la película de Lutero y elaborar un análisis de ella. En la descripción de esta actividad encontrarás el link de la película y detalles que debes incluir en este análisis. Que Dios te bendiga y que disfrutes de este módulo de Historia del Cristianismo.